Buenas, de nuevo una clase más desde casa. Si ya estás pedaleando, comienzas a buscar un poquito de resistencia y, como siempre, espero que estéis bien. Gracias por pedalear conmigo una vez más y vamos a disfrutar unos 50 minutos de pedaleo desde ahora con el entrenamiento que vamos a hacer, que ya aparece aquí en la gráfica. Poco a poco os voy contando en qué consiste, ¿no? Dejo el móvil por aquí. Tienes un ritmo en la música más fácil de seguir. Intenta que esa velocidad que te marca la música esté en tus piernas o muy cerca, o la velocidad que te marco yo con las mías. Con calma, vamos a empezar el calentamiento, y un calentamiento amplio hoy, progresivo. Poco a poco vamos subiendo la intensidad. El objetivo es prepararnos muy bien para el primero de los esfuerzos, que son esfuerzos exigentes. La clase de hoy se llama Sweet Spot y es un entrenamiento pensado para hacerlo con vatios, aunque se puede adaptar a hacerlo con bicicletas que no tengan vatios y con la sensación de esfuerzo. El corazón, pues te marco referencia siempre para los tramos de recuperación. Quien suele tener costumbre de trabajar con pulsómetro, de momento vas aumentando resistencia sin necesidad que sea yo quien te lo diga. El objetivo ahora es que tu corazón alcance 65%, acercarnos a una sensación baja de esfuerzo, alcanzar 55% en vatios si tienes vatios. Y sobre todo sentir que tu cuerpo lo asimila, que a medida que vas avanzando, va subiendo la intensidad y tu cuerpo lo va sintiendo fácil, se va adaptando fácil. Un momento el sillín, atrás. Ahora sí. En el momento que empiezas a sentir calor, también empiezas a hidratar. Y recuerda que estando en casa suele hacer más calor, entonces depende de dónde estés. No dejar sentir sed. Antes de sentir sed, beber, hidratar. Y sigue buscando esos pequeños aumentos con la misma velocidad. Sigue preparando tu cuerpo. Pues el sweet spot, o también llamado punto dulce, es una franja, es una zona
de vatios, en donde cada vez se demuestra desde hace tiempo que hay muchos beneficios o muchas adaptaciones al entrenamiento de resistencia aeróbica, muchas adaptaciones que crean la base o que nos ayudan a crear la base para asimilar entrenamiento más exigente. Y por supuesto, para sentirnos mejor, para mejorar. Y además, pues a mí me gusta, es divertido y es motivante al mismo tiempo el alcanzar esa zona y mantenerla, ¿no? Si aún no estás sintiendo el esfuerzo, si no estás notando que tu cuerpo va cambiando y se va adaptando, sigue añadiendo resistencia. Misma velocidad, mismo ritmo. Enfrente el cambio supone empezar a levantarte, y si quieres siempre. Y antes de levantarte, vamos a ir entrando en la dinámica. Antes de levantarte, aumentas un poquito la resistencia y al sentarte quitas la misma cantidad. Si tienes vatio, no superes el 60% al aumentar. Que siga siendo fácil, que siga siendo preparar el cuerpo. Ok, pequeño, si quieres levantarte, puedes hacer exactamente igual, aumentar, quitar, sin levantarte. Yo te aviso, yo te digo cuándo. Ok, quita. Y cuando quitas, regresas al mínimo. Mantienes 55% en vatios. Regresas al mínimo de resistencia que tenías atrás. Dale, pequeño. Si quieres levantarte. Puedes seguir de pie, quita, misma cantidad, aprovecha. Sintiendo cada vez más temperatura, que no solamente viene de fuera, que generas calor. Si tienes vatios, intenta subir al 65% en vatios con cada aumento. Eso quiere decir aumentas y no quitas. Y si no tienes vatios, intenta mantener el control de tu respiración y quedarte con cada aumento. Colócalo. Si quieres levantarte, puedes seguir de pie. Lo importante es que ese pequeño aumento no te esté acelerando demasiado el esfuerzo, la respiración, el corazón. Que mantengas la velocidad y que sigas sintiendo que es fácil. Te vas adaptando. Ok, pequeñito. Si quieres,
65%. La velocidad baja un poquito y eso significa un pelín más de resistencia. Mismos vatios, misma sensación en el corazón, en la respiración. Y la misma dinámica hasta entrar en el primero. Ahora en busca de un 70% en vatios, sentir un poquito más el esfuerzo. Pequeño. Siéntate cuando lo necesites. Sentir que sigues preparando el cuerpo. Si quieres conmigo. Mirata, aprovecha. Hablo menos para dejarla escuchar más. Pequeño. Dejarla cantar. ¿Vale? Vuelve si quieres. Quien necesite comprobar la palma de la mano, la velocidad con la palma, prepárate para contar. 3, 2 y contamos. Vale, 21. Más o menos. Yo no aumento más, ya yo estoy en mi 70% en vatios. Si tú quieres seguir, puedes levantarte. El objetivo es llegar a ese puntico azul que se ve en la gráfica. Ese puntico azul significa 88, 92% en vatios. Un esfuerzo exigente, casi en la zona roja, lo podéis ver. Bastante alto. Y aunque es bastante alto, cuando lo alcanza tiene la sensación de poder hacerlo. En tu corazón es difícil determinar, cada quien responde diferente, ¿no? Haz caso a la sensación, o si tienes vatios, 88-92% en vatios. Es la zona del umbral, las personas que saben entrenamiento. ¿Listo, lista? Ok. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Vamos a empezar a subir con calma. Mismos vatios que ahora. Venga. Cambia solamente el ritmo. Se inclina el terreno. Ajá. Venga. 70, 73 RPM más o menos si tienes control. El
ritmo que te va marcando la música en mis piernas ya. 10 segundos para ganar la resistencia que nos monte allá arriba. Una sensación alta de esfuerzo que puedes mantener. 88-92% en vatios. ¿Listo, lista? Ok. 10, 9, 8, misma velocidad. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Si te has pasado, ajustalo. Si has subido demasiado, ajustalo. Se siente exigente, vamos. La sensación alta, exigente en las piernas, sintiendo que debes empujar y tirar para mover los pedales. Si quieres levantarte conmigo, ok, y es el primero, y es en el que tenemos que conseguir la resistencia, los vatios, ajustarlo. Si es mucho ahora, quita un poco. Vamos. Quitar solo un poco, que se pueda seguir en el esfuerzo alto y exigente, sin sufrir demasiado, ¿no? Un minuto y medio de tiempo. Si crees que es poco, aumenta más. Si quieres levantarte con la música, no lo dudes. Tienes un minuto para ajustar tu resistencia. Si es mucho, quitar un poco y ajustarla. Si es poco, aumentar y ajustarla, ¿no? Un minuto. Vamos, 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 vamos. Te doy 15 segundos si vas a volver a tocar tu resistencia. 15 segundos para ello. Si tienes vatios, cuando quites la resistencia, el mínimo es el 70% en vatios. O menos si hace falta, claro está. Si estás haciéndolo con la percepción, con la sensación de esfuerzo, sin dejar de sentir resistencia, pero mucho más fácil, en llano, mucho más cómodo. Y lo que quiero es que quites recordando lo que quitas. Quites recordando la cantidad que tienes ahora. Vamos. Recuerda si quitaste un cuarto, media vuelta, una vuelta. Y si tienes vatios es su objetivo, ¿no? Es conseguir 70%. Surround yourself with a lot of positive energy. You can't buy it even if you have a heap of money. And that's why we spread love in the community. You coulda be a small man or a celebrity. You coulda live uptown or the inner city. We need a world full of peace and serenity. Sing, come sing out to everybody.
Time has come, as Shaggy said, to talk of many things, of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and Bonita kings. canción. The planets turn in retrograde, the moon seems to have Para fled. mí. The world is spinning upside down and landed on its head. Just one lifetime. Con tiempo suficiente para recuperar. And there's only one. Yes, there's Con libertad para levantarte siempre que lo necesites. one life to live. One night to live, yeah. Assuming that we'll make it. No choice but to take it. I'm with you, the war said. We'll dress for heavy Aprovechando weather. para beber. Whatever's on the road ahead, we're in this now together. We thought we'd make a run for it, not knowing where we're headed. We packed the car with both our bags and filled her up unleaded. Just one life. Teniendo claro a dónde vamos. And there's only one. Yes, there's only one. Just one life to live. One life to live, yeah. Assuming that we'll make it. No choice but to take it. One make we take a page out of the book of life. Take on negativity and do what's right. We no longer need to fuss or fight. Unite the world and show them what's right. This generation has set a new trend. Replace the word enemy with friends. Leaders of the world, these rules can't bend. These are the message we are sent to them. Un minuto. Time had come a Y entramos en el próximo. We all knew it was coming. We headed north on empty roads. The engine En las recuperaciones, The walrus smoked conmigo cigarettes. sin mí. He claimed it was his Levantarte, last. sentarte. No signs of life, no gas, no food. And all the empty towns we passed. So all we have is me. Más and resistencia, you. It has to be menos enough. resistencia, I've got your back and you got 70% espacio, if they're going o menos. just one life. Lo que tú necesites para hacer el próximo. And there's only one. Yes, there's only one. Just one life to live. One life to live. Assuming that we'll make it. No choice but to. ¿Lista, lista? The time has come, the Prepárate para war empezar a said, subir. to talk of many things, of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and Vamos. kings. De momento manteniendo los vatios, de momento un cambio progresivo y cómodo, a la espera de esos 10 segundos para colocar la misma cantidad que recuerdas. Voy a contar 10 segundos. En 10 segundos busca la misma cantidad del anterior. Probando. Aunque tenga ganas de más. 88-92% en vatios. ¿Listo, lista? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Elige la posición. 1. Asegúrate que es la misma cantidad de resistencia. Vamos. Todos los ajustes que necesites ahora en tu resistencia, manteniendo la velocidad, sintiendo desde el principio ese esfuerzo exigente y al mismo tiempo que puedes hacer, que puedes mantener. Venga. Y dándonos cuenta en este segundo, primero, confirmar en estos próximos minutos, en el próximo sobre todo,
Que la resistencia es correcta. Venga. La resistencia correcta, el objetivo es mantener velocidad con esa resistencia hasta el final del tiempo, constante los vatios, constante la velocidad, constante la cantidad de resistencia. Tu corazón no, tu corazón poco a poco va hacia arriba, y mientras más resistencia aeróbica tengas, mientras más adaptada estés, más estable y más control de tu corazón. Ahora tienes que encontrar si en el sillín o fuera del sillín estás mejor. Venga. ¿Dónde estás mejor? Quizás levantándote y sentándote como lo estoy haciendo yo, o quedándote en una sola posición. ¿Dónde está mejor? El tiempo. 1 minuto. Venga. Segundos, confirmando después de este segundo esfuerzo, llegando al final, que estás mejor. Recuérdalo. ¿Dónde estás mejor? Sentado, sentada, de pie, levantándote, sentándote, conmigo, sin mí. Y hay algo que debes recordar y que no vamos a cambiar. La cantidad que quitas es la cantidad que vamos a usar en el próximo. Ok. Quita. 70% en vatios, la velocidad, el RPM, la cadencia, la tienes en la gráfica. Quien quiera seguirla. Primer objetivo conseguido, no solamente estos 2 esfuerzos. El objetivo de encontrar referencia. De silencio y escuchamos, ¿no? Hermoso. Con confianza y con motivación, porque ya tenemos claro qué cantidad de resistencia vamos a buscar en los próximos, sin preocuparnos por el último, ese pico que se ve. Esa es otra cosa. Hemos medido la resistencia. Los vatios 70% ahora, 88-92 en vatios por 100 en el esfuerzo. La resistencia, cada quien. Cuarto de vuelta, media vuelta, no lo sé. Cada quien lo ha determinado. Lo ha determinado atrás, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar, ser fiel. Colocar siempre y quitar siempre en los próximos esfuerzos la misma cantidad de resistencia.
¿Quieres levantarte conmigo? Pequeño aumento antes de levantarte, si quieres, sobre todo si no estás con patio, y lo quita al sentarte. Para mí la metáfora perfecta del esfuerzo con todo, el sweet spot, se siente que ese esfuerzo, progresar en este tipo de clases, lo hace cada vez más exigente y las adaptaciones, la recompensa es genial. Vamos con el tercero. Empieza a subir, con calma. El reto, cuento 10 segundos y consigue la misma cantidad de resistencia que los anteriores. O que lo anterior sobre todo. Ahora subes de forma cómoda, levántate, siéntate. Respira profundo. La respiración. Tu espalda neutra, estable. Abres tu pecho. Y las articulaciones se mueven con la música, si te gusta, con el ritmo. Con los timbales, con tus piernas. Ok, 10 segundos. Misma cantidad, 88-92% en vatios, o la misma cantidad de resistencia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Una sonrisa solitaria. A pesar del esfuerzo, si lo estás sintiendo igual que yo. Ok, recuerda del anterior, no solamente la resistencia que la tienes igual, ¿cómo estuviste mejor? ¿Más tiempo de pie? ¿O siempre de pie? ¿Más tiempo en el sillín? ¿O siempre en el sillín? Tu objetivo es mantener esto. O una palabra que estamos usando mucho en estos tiempos. ¿Adivináis? Venga. Mi manía de levantarme cuando el ritmo más fuerte cambia, desaparece. Una palabra en este tiempo. Ya tenéis la palabra. Un movimiento social además, con esa palabra, que motiva, que junta y que acompaña. Y que encaja con el sweet spot, con esta resistencia. Resistiré, vamos. Venga. Que sí puede, sí puede. Resistiremos. Al sweet spot hoy.
Venga, que si puede, 1 minuto. Movimiento. Ya está, 30 segundos. Uno más. Ahora, mantener el foco a mi señal. Al final del tiempo, quito la misma cantidad que aumenté. La velocidad que te marco yo, música gráfica a mi pierna, o la que tú quieras. Misma resistencia que aumentaste, quitas. 70% en barrio. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Calma. Sintiendo la fatiga. Sweet spot. Tranquila, tranquilo. Mira la gráfica, el próximo es más corto. Ya, pero después está el pico. But when you opened up the door, my life completely changed. Some girls walk in the room and everything remains. But when you opened up the door, my life completely changed. Some girls be craving that attention to be seen, but the one I'm looking at is right in front of me. There's no words to express when you wear that dress I love. Hay tiempo, aprovechalo. Recupera bien. There's no words to describe when you look in your eyes and Si tienes que quitar vatios, no lo dudes. there's beautiful in that there's you. Si te asusta ese pico, presta atención. Yo lo dibujé con mi imaginación y mi ilusión. Así que si es diferente la tuya a la mía, lo puedes cambiar. Beautiful and then there's you. Some girls they hit me up saying what you doing now, but they don't really understand the masterpiece I found. Those girls be wonder why I haven't been around, and if they haven't figured out, I bet they hear me now. There's no words to express when you wear that dress that way. There's no words to describe. Let me look in your eyes. Sintiendo ya que se calma. Si quieres levantarte, pequeño aumento y vamos. Ok. Regresa a la misma cantidad. Eso quiere decir que si el último pico es un individual, el próximo es el último exigente. La misma cantidad, exactamente igual que los anteriores, más corto. Y si tú dices, vale, más corto, ¿lo voy a hacer más exigente? No, espera, que luego está el pico si quieres. Some girls walk in the room and everything remains, but when you opened up the door, my life completely changed. 30 segundos. Quien quiera conmigo, vamos a ser fiel. Vamos a ser fiel a los esfuerzos que hemos hecho atrás. Pensando en seguir estimulando nuestro cuerpo en la zona de sweet spot. Si quieres volver, gata. Listo, lista para empezar a subir.
3, 2, 1. Vamos, empieza a subir con calma. Cuento 10 segundos. Consigue la misma cantidad de resistencia, 88-92%, no más. Menos de 3 minutos. Vamos a estar, prepárate. Diez, 9, 8, que suba los vatios. Misma cantidad de resistencia. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos que sí puede. El tiempo. ¿Dónde está mejor? Vamos. Resistiremos, ¿sí, no? Resistir, velocidad, resistencia, esfuerzo. La fatiga que se siente aquí. Sin llegarla a sentir aquí, aquí fuerte, resistiendo. Mira el tiempo, es diferente. Un minuto. Vamos. 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 30 segundos. Sí puede. 15. Mantén. 10. Mantén. Quita lo que necesites quitar. 3, 2, 1. Los vatios que quieras. La gráfica marca 60%. La velocidad que quieras. Sintiendo el corazón en el pecho. Buscando claridad para el próximo esfuerzo. Desde mi señal, poco más de minuto y medio. Y cuando te digo que no te preocupes, o que no te preocupases por este, es porque es individual. El tiempo va a aparecer en la pantalla. Yo te lo voy a decir si no quieres mirar la pantalla. Y lo que quiero es, lo único que te pido, es que ese último esfuerzo sea en montaña.
Da igual el ritmo, da igual la música o el ritmo de la música que te ayude a subir. Tú eliges velocidad y eliges si tu esfuerzo va a ser tan exigente, incluso con un sprint al final como el que marca la gráfica, o lo vas a hacer más tranquilo porque para ti, con eso, agotas todas tus ganas de hoy. Y si para ti eso es poco, pues que no lo sea. ¿Listo, lista? La cuenta atrás. Desde que te dé la señal, tú tomas el control y decides cuándo levantarte, cuándo aumentar y hasta dónde aumentar. Ya. 1 minuto 45 segundos. Sube el volumen. 1 minuto 30 segundos. Tú tienes el mando, tú tienes el control. Conmigo, sin mí. Venga, es el último, poco tiempo, 1 minuto 10 segundos. Cuenta atrás. 60 segundos. 50. Vamos, 40. 30. Quien quiere sprintar a partir de ahora se puede. 20 segundos. Vamos, yo sprinto, vamos. 15. 10. 5. Ok. Que baje todo. Que se siente el primer cambio en las piernas. Inmediato. Ya es más fácil. Y si no lo es, quita. Siempre sintiendo terreno debajo de los pedales. Sin llegar a quitar toda la resistencia. Por seguridad y eficiencia. Sintiendo poco a poco calma en el corazón, en la respiración. ¿Estamos listos, lista? Para la próxima. Y ahora ya sintiendo la recuperación, y si no, quita un poco más, baja un poco más la velocidad. A partir de ahora tiene que sentirse. Creo que todas
Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sentir la recuperación. Y empezar a sentir el residuo, lo que ha quedado del esfuerzo. Una sensación de calor que está y una fatiga en las piernas que está y una sensación de haber hecho un buen trabajo, una buena clase y estar listos, listas para lo que vayamos a hacer ahora, lo que sea. Agradeceros de nuevo, seguir pedaleando, seguir haciendo las clases conmigo y agradecer la suerte de estar en casa, de poder tener un huequito en vuestras casas. Ok, vamos frenando poco a poco. Lo bajamos también poco a poco. Atentos, atentas, que pronto voy a anunciar a través de las redes sociales clases en vivo que voy a hacer y encuentros en Zoom, la plataforma Zoom, intentando pues, tener más contacto, ¿no? Y darle más alternativas para que podáis entrenar. Ya sabéis, podéis hacer estiramientos para volver a la calma, todos los que queráis. Yo me despido aquí, hasta la próxima clase. Adiós. Someone tell me why did you have to go?